Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Segunda de Corintios 8, 1 al 5. Veamos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundarán en riquezas de su generosidad. Pues doy de testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas. Cuarto, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en estos servicios para los santos, y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos que nos honran con su presencia. Sean todos bienvenidos al cuerpo de Cristo y la paz del Señor les acompañe hoy, mañana y siempre. En el capítulo 12 de Romanos, hasta ahora hemos visto, mis amados hermanos, el creyente y su conducta diaria para con Dios. Los versículos 1 y 2 de Romanos nos dicen. Pueden escribirlo, pueden anotarlo, para que tengan una idea de nuestra relación con Dios como debe de ser. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 13 de nuestra mayordomía, de nuestra vida de servicio, de nuestra vida de ser personas que abramos nuestras puertas a otros hermanos cristianos, lo que se le llamaba la hospitalidad. Lo vamos a ver ahorita en el versículo 13. Pero diga lo que dice el versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligente, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración, partiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Manténganse ahí. Porque aquí, en nuestra relación, entre otros creyentes, como nos dice nuestro amado hermano Pablo, en los versículos 9 al 13, que el amor, hermano, el amor entre nosotros sea un amor sin hipocresía, un amor buscando un beneficio particular, suyo, para con el hermano, o del hermano para conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. Que no debemos ser personas hipócritas, diciendo te amo, pero me hiciste esto ayer y ya dejo de amarte. Tú y yo no podemos estar caminando en los mismos caminos porque mi idea y mis pensamientos son uno y los tuyos otros. No, hermano. Somos seres humanos. Tenemos una naturaleza pecaminosa y caída. Cuando un hermano a usted le falta a un hermano, ya sea de palabra, de hecho, de pensamiento, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo. Para que podamos amar lo bueno, tenemos que dejar de hacer lo malo, de pensamiento, de palabra, de actitud, etcétera, etcétera, etcétera. Decisiones. ¿Cuáles son las decisiones que usted toma a diario como cristiano en su relación con Dios? Como dicen los versículos 1 y 2 de Romanos 12. Ahí mismo en ese orden de ideas, entre el creyente y otro creyente, las pruebas, hermano. La vida, como está hecha de decisiones, hay muchas pruebas que nos llegan. Pruebas económicas, pruebas sociales, gubernamentales, pruebas familiares, etcétera, etcétera. Muchas pruebas. ¿Cuál es el deber del hermano en la prueba? Pedir oración, orar los unos por los otros, vencer la prueba, vencer las tentaciones. Nos dice aquí, mi amado hermano Pablo, vencer la prueba, seguir lo bueno,
que es lo malo, el amor del sentimiento, prefiriendo los unos a los otros en lo que requiere el dirigente, siempre sirviendo al Señor en todo. Vamos a ver el punto número 13 de nuestra relación entre hermanos creyentes. Dice el versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, platicando la hospitalidad. Dice la palabra del Señor que la hospitalidad, mis amados hermanos, es muy importante y beneficiosa en estos tiempos. Si un hermano que usted conoce, una hermana que usted conozca, recíbanlo en su hogar. Recíbanlo en su hogar. Con toda mi familia si llega. Una visita temporaria, gloria a Dios. Si es permanente, ya la cosa cambia. Eso es de usted y Dios y el hermano. Pero en aquellos tiempos, los hermanos viajaban mucho. Los hermanos transitaban de un lugar a otro predicando el Evangelio. Y cuando llegaban, se le daba ese recibimiento, ese ósculo santo. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Se pueden cubrir las necesidades de un hermano, como dice aquí el versículo 13, compartiendo las necesidades. Pero hospitalidad, eso entre usted y Dios. Si usted puede ayudar a un hermano, pagándole un lugar donde se quede, hágalo. Porque tú no conoces a nadie. Pero en aquellos tiempos, la santidad y la transformación del individuo, eso se veía. Hoy no. Hoy como cristianos somos muy ávaros. Tenemos mucha maldad. Hay mucha influencia del pecado, influencia del mundo, Padre, en nuestras vidas. Por eso debemos de ser vidas transformadas. Los demás temas los estaremos mirando, mis amados hermanos, para que sigamos ahorita en el versículo 13, como el creyente y los incrédulos, que lo vamos a ver ahorita, en los versículos 14 al 21. Después pasaremos al capítulo 13, el creyente y el gobierno civil, el creyente y su conciudadano, el creyente cristiano y los peligros de los tiempos que estamos viviendo. Vamos a quedar en el creyente, mis amados hermanos, y los incrédulos, pero quiero pasar ahorita, hermano, al versículo 13, lo que me dice mi Señor Jesucristo, hermano, aquí en la Sagrada Escritura, en Romanos 15. Veamos Romanos 15. El cristiano, mi amado hermano, tiene dos principios importantes. Debe ser generoso y debe practicar la hospitalidad. Ya le hablé un poco de la hospitalidad y de la generosidad, vamos a hablar. Puede entender un poco más la hospitalidad, pero por el paso de tiempo, mis hermanos tienen que orar. Oiga lo que nos dice aquí. Mayordomía. El creyente, cuando practica la hospitalidad y comparte las necesidades de los hermanos creyentes, hermano, no le da lugar al egoísmo. No deje a su hermano, no deje a su hermano o hermana cristiana cuando viene a visitarle en vergüenza. No lo deje en vergüenza. No lo haga. No lo haga, hermano. Si usted tiene duda o el comportamiento de ese hermano o esa hermana ha sido un poco extraño, ya sea porque otros hermanos fieles han dicho el comportamiento de ese hermano, usted haga otra, corrobore con otra práctica. ¿Cuál? De ayudarlo, mis amados, ayudarlo. Dice aquí, necesidad, practique la necesidad. Si no practica la hospitalidad de la en su casa, por lo menos, déle alimento y busque una morada donde tener. Oigan lo que el Señor nos dice en Romanos capítulo 15, versículo 25 al 27. Dice, más ahora, oigan lo que Jesús dice, en palabra de nuestro amado hermano el apóstol Pablo. Romanos 15. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres de entre los hermanos que están en Jerusalén. Les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ser ellos
ministrarle los asuntos materiales. ¿Ustedes ven aquí lo que dice el Señor en palabras del apóstol Pablo? O sea, aquí el versículo 13 de Romanos 12 tiene dos puntos muy importantes en nuestra vida como cristianos, entre nuestra relación los unos para con los otros, en relaciones entre cristianos. Por ejemplo, Dios es grande y poderoso. Mi amado hermano Samuel, mi hijo, mi hermano. Yo cuando fui a República Dominicana, nada más lo conocí una vez, siempre hermoso como el hermano. Ha sido. Su hermano mayor fue a recogerme a mí a la parada de los buses, porque teníamos un compromiso, su papá y yo, que como casi mi padre, en el pueblo de donde son ellos, en San Juan de la Maguana. Su hermano mayor va a recogerme y Samuel fue allí. Fue la primera vez que lo vi, no lo vi más. Cuando mi hermano Samuel decide venir a los Estados Unidos con su amada esposa Carmen, a mi casa, ven. Que no tenía necesidad, pues, un funcionario, hermano. Funcionario, siempre así. Su hija mayor, y lo tengo de orgullo, y su hija secundaria que está aquí, lo tengo de orgullo, vivieron a su esposa. Como mis hijos, un orgullo, es un honor para mí. Digo, esas son hijas mías. Mi casa. Toma. Para una relación. Su padre, un santo. Sus hermanos, y él, un santo. Toda su familia, ¿sabes? O sea, ¿qué nos dice aquí el Señor, hermano? Practicando la hospitalidad. Ya no me necesita. Al contrario, yo lo necesito a él. Porque tiene más que yo. Cuidado con eso. Entonces, ¿qué nos manda el Señor, hermano? ¿A qué nos manda el Señor? A nunca dejar a un hermano solo o acompañado sin una generosidad. El apóstol Pablo nos lo dice. El creyente debe de ser generoso compartiendo para las necesidades de los santos. Local, nacional, estatal o mundial. Donde haya una necesidad de hermanos, usted diga presente. Oigan lo que hicieron los hermanos de Acaya. Gentiles cristianos ayudaron a otros cristianos en Jerusalén. Corintios, hermanos, dieron más allá de su fuerza, mis amados hermanos. Y ahí no termina ese primer punto, porque son dos. El segundo es el creyente practicando la hospitalidad. Y ya le dije algo. Oigan lo que dice el Señor en ser generoso. Son dos puntos importantes. Ser generoso, ayudando al hermano con necesidades, o ser hospitalario, dando el albergue a los hermanos. Oigan lo que dice 2 Corintios. Vayamos a 2 Corintios. Capítulo 8, versículos 1 al 4. No sabe que ya el hermano acabó de leer. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia que está en Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Hermanos, como cristianos no podemos ser egoístas, teniendo mucho o poco y no compartiendo con aquel que no tiene nada. Oigan lo que hicieron los hermanos Corinto. Pues doy testimonio de que con gran agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Más allá de sus fuerzas. Se dieron a sí mismos para ayudar a otros hermanos que estaban en necesidad en Jerusalén. Más allá de su fuerza. Pidiéndolo con muchos ruegos que le concediéramos el privilegio de participar en este servicio a los santos. Otra necesidad se presenta, y miren aquí los hermanos, más allá de su fuerza. Hermanos pobres querían más allá. Hermanos ricos también querían dar más allá. Si usted no tiene para dar, en lo
material, por lo menos hagan el esfuerzo. No, vamos aquí, vamos a orar. Me decía un hermano, el papá del hermano Samuel, vuelvo y repito ahora otra expresión de él, me decía: Diomedes, en el trabajo del evangelismo y la hospitalidad y la generosidad, siempre se trabajan más de uno, dos. Si yo tengo el carro y no tiene gasolina, no tiene la plata para la gasolina, pone la gasolina. Y viceversa. Si esa alma viene a Cristo, esa alma de Cristo es nosotros dos. Pero nunca haga el trabajo solo. Siempre el trabajo es en comunión. Me lo enseñó aquí y me lo enseñó allá en San Juan de la Maguana. Entonces, el cristiano tiene que ser generoso. Porque nuestra comunión entre hermanos, ¿cómo va a ser nuestro amor entre creyentes? Si el mundo ve, mis amados hermanos, que lo despreciamos, no le ayudamos, no oramos, no vemos sus necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, tiene que ser generoso. Dice el Señor que el creyente y otro creyente deben de servirse a sí mismo. Primeramente nosotros, mis amados hermanos. Primero Dios y sus santos, y después nuestro prójimo, hermano. Es un mandamiento divino que nos da el Señor aquí, hermano. Primero. Segundo mandamiento divino que nos da el Señor, la hospitalidad. Abrir nuestras puertas. Ya se lo dije. Si usted puede abrir su puerta de su hogar para cumplir la necesidad de darle el techo y el abrigo a un hermano, hágalo. Hágalo. Pero siempre pida la dirección de Dios. Que mi amado hermano Pablo, aquí, le dice a Timoteo, en 1 de Timoteo 2, 3:2, lo siguiente. 1 de Timoteo 3:2. Dice así: pero es necesario que el obispo, no solamente el obispo, sino todo creyente, sea marido de una sola mujer, sobrio, prudente, hospedador y apto para enseñar. La palabra hospedador, ¿qué significa? Darle hospitalidad a un hermano, un anciano. Yo como ministro lo he hecho, hermano. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Que hay que practicar la hospitalidad, la generosidad en todo momento y en todo lugar. ¿Por qué? Porque el mundo va a ver cómo es nuestro comportamiento entre nosotros. ¿Qué es un refrán? Que no sé hasta dónde sea cierto. Que la sangre pesa más que qué. Y la sangre que nos ha comprado a nosotros es la sangre de Jesús, derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Todo creyente debe abrir sus puertas a un hermano forastero, a un hermano que usted pueda conocer. Y si no lo conoce, hay hermanos que me han llamado, a mí me han dicho: hermano Diomedes, fulano va para allá, sultano va para allá. Ok, dígale que venga. Hermano, me dijo el hermano fulano: sí, hermano, venga, aquí vamos a conectarlo, venga aquí, venga allá. No olvidemos la hospitalidad, dice el Señor en Hebreos 13:2, porque algunos sin saberlo han hospedado ángeles. A mi casa han ido 2 ángeles. 2 ángeles han ido a mi casa. El hermano Jerónimo Suero, que ya va a estar con nosotros, y el hermano Bolívar Ramírez. Esa gente, 2 hermanos, cambiaron mi destino, cambiaron mi hogar. 2 santos, hermanos. Y los 2 eran muy amigos. 2 santos, hermanos, lo que quisieran. Lo que quisieran. El hermano Suero vino, creo, 3 veces aquí a estar conmigo de Nueva York, que no tenía necesidad. Y mi hermano Bolívar, cada vez que quería venir, venga para acá, échale. 2 santos, hermanos, cambiaron mi destino, mi vida, el comportamiento, cómo lo miraba, cómo actuaba, cómo me enseñaron, cómo me dijeron: a esto, aquello, lo otro. Mira, en mi vida, hermano, hospedamos ángeles, hermanos, que cambian el curso y la dirección de nuestro destino. Ya no lo tengo, desgraciadamente, ya uno partió de este mundo, que fue el hermano Suel, y mi hermano Bolívar ya está muy entrado en edad, no puede viajar, pero sigue haciendo su obra ya. 2 santos, hermano, 2 ángeles han ido a mi hogar, 2 ángeles, hermano, 2. A nosotros que he mencionado, sí, cristianos fieles, Ángel, de Samuel, y de su familia. Pero esos 2, hermanos, en particular, sin saberlo,
hospedamos ángeles. Hospedamos ángeles. En mi casa podían hacer lo que quisieran. Y yo, sí, ven acá, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Esto no está bien, esto está mal, esto está bien, cambia esto. Ok, está bien, está bien. Hoy tengo eso en mi memoria, en mi corazón, hermano. Hoy en día. Miren los ejemplos, hermano. Los ejemplos están ahí. Todo creyente debe practicar la hospitalidad, porque dice mi amado hermano Pedro, en primera de Pedro 4:9, hospedar los unos a los otros sin murmuración. Ok, le voy a dar albergue a mi hermano fulano, Sultano Mengano, y voy a murmurar, este sí come, este sí esto, este sí aquello. No, no lo haga, hermano. No le dé albergue a un hermano o no ayude a un hermano para que después lo sepa. Oiga los periódicos. Vamos por la televisión. CNN, Fox, Eyewitness News, los canales locales, los periódicos locales, el Charles Seven, el Daily News, el New York Times. No lo haga. Para que después te ponga en la Walmart, el hermano Dios me decía cómo, el hermano Dios me decía esto. ¿De dónde va a salir? Del hermano que me dio el albergue. No lo haga. No lo haga porque se va a condenar. Se va a condenar. Haga las cosas sin murmuración. Lo que mi amado hermano Samuel ha hecho conmigo son cosas, hermano, que, wow. Esposa, y muchos de ustedes, mis amados hermanos, pero hay momentos de mi vida que han impactado eso de mis hermanos y cambian, hermano, cambian. No hagan cosas, hermano, para que después le esté pesando el bolsillo o le esté pesando la conciencia. No lo haga, no lo haga. Y pídale sabiduría y entendimiento a Dios. Para que estos pasajes de Romanos 12, 9 al 13, y específicamente el 13, el 11, el 19, estén en nuestra vida. Si nuestra relación en primer lugar tiene que ser con Dios y después con los hijos de Dios, que son los hermanos, y invertimos los papeles, quiero a Dios pero no quiero al hermano, usted está mal. Estamos mal. Nuestra religión, nuestras creencias son falsas, son hipócritas, son vacías, mis amados hermanos. No lo hagamos. No lo hagamos. Entonces, en ese mismo orden de ideas, mis amados hermanos, en Romanos 12, ya vimos lo que el creyente y entre otros creyentes, amar sin hipocresía, servir al Señor, vencer las tentaciones y las pruebas los unos a los otros, oración en la lucha y llenar las necesidades de los hermanos. Las necesidades. Como siempre digo, si a usted le sobra $1 y no sabe qué hacer con él, démoslo a mí que yo sé dónde lo voy a poner. Yo sé dónde lo voy a poner. No en mi bolsillo, yo no tengo necesidad, gloria a Dios. En la necesidad de otros hermanos, de 10 predicadores que yo conozco. 10 predicadores. 10 hermanos. Vayamos ahora al cristiano, nosotros como cristianos, y nuestra relación con el incrédulo. Ok. Aquí podemos pasar entre nosotros por alto todo, porque somos hermanos. Somos hermanos. Nos ofendemos y pedimos disculpas, pedimos perdón y oramos. Pero entre incrédulos, entre no creyentes, hermanos, ¿cuál es nuestro comportamiento entre nosotros y ellos? ¿Cómo manejamos esa relación de trabajo, esa relación escolar, esa relación comunitaria, esa relación cercana con ellos?
sobrinos, primos, etcétera, 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 vecinos inconversos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, comunitarios. ¿Cuál es nuestra relación de nosotros con ellos? Vamos a ver qué nos dice el Señor aquí, porque estos mandamientos son divinos. Lo que nos dice Dios en Romanos, capítulo 12, versículo 13, versículo 14 al 21. ¿Cuál es nuestra relación de nosotros como creyentes con los incrédulos? Hay 6 principios, hermanos, que debemos ponerlo por práctica. De nosotros siendo cristianos, con aquel y aquella que no conoce a Dios. Los versículos 14 al 21 nos llevan: bendecid a los que os persiguen. Ojo. Pero venga acá, hermano, yo, hombre. ¿Y cómo yo voy a bendecir a aquel que me persigue emocional, sentimental, verbal, económicamente? ¿Cómo yo lo voy a bendecir? Yo me hago la misma pregunta, hermano. Yo me la hago la pregunta también. Desde el punto de vista humano y terrenal, yo no puedo. Usted tampoco puede. Pero recordemos que somos cristianos. Es un mandamiento divino. Y lo vamos a ver a raíz de la Sagrada Escritura. El primer punto que vamos a ver en este versículo, de Romanos 12, 14 al 21, bendecid a los que os persiguen. Mostrad interés en las necesidades, preocupaciones y la vida de la persona. Amar al prójimo con humildad. Vivid irreprensible. Vivid en paz y no os venguéis. 6 principios de nuestra relación como cristianos con aquel que no conoce a Cristo. Orar por ellos, pidiendo bendiciones, mostrar interés en las cosas que les pasan a ellos, armonía y fidelidad con ellos. Cuando digo armonía y fidelidad, no quiero decir que el ser generoso con ellos es participar de su pecado. No, jamás. Y claro, dice en este versículo lo que vamos a ver. Orar por ellos, bendecirles, mostrar interés en sus necesidades, ser humilde, vivir irreprensible, vivir en paz y no maldecir a él, al prójimo. Versículo 14 de Romanos 12 al 21. Bendecid a los que os persiguen y no maldigáis. Gozaos con lo que gozan y lloráis con lo que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. Estar en paz siempre y cuando dependa de vosotros con ellos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo daré paga por ella. Tenemos un deber como cristianos ante aquel y aquella que no conoce de Dios. Sea quien sea, que no esté alineado con nosotros y nuestra creencia en Cristo Jesús, tenemos que amar y respetar estos mandamientos divinos. Bendecid a los que persiguen. Esta palabra, hermano, está subrayada en griego. Bendecid y no maldigáis. En el versículo 16, seáis sabios. Está subrayada. En
En el versículo 17, procurad. En el versículo 19, venguéis, amados, e ira. Está subrayada en la Biblia griega, mis amados hermanos. El versículo 20, dale de beber. No seáis vencido por lo malo. Si tu enemigo dice, oiga, si tu enemigo dice, oiga lo que dice el versículo 20. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Oye, ¿y cómo yo voy a bendecir a aquel que me persigue? ¿Cómo yo le voy a dar de beber a aquel que me desprecia? ¿Cómo yo voy a ser bueno con aquel que es malo? Orar por los que persiguen. Hay un grupo de personas que pueden perseguirnos nosotros, mis amados hermanos. Oigan bien, orar por aquellos que nos persiguen. Bendecir a aquellos que nos persiguen. Hablar bien de aquel que nos persigue. No maldecir, ni no. Hablar bien. Hablar bien de él para que piense ese que nos ha hecho un daño, un mal. Somos diferentes. Esta lista de personas que tengo aquí en mi Biblia son los siguientes. Cuando alguien te ha maltratado, te ha insultado, te ha pasado por alto, te ha desestimado, te ha calumniado, maldecido, injuriado y sometido a toda clase de abuso, bendícelo. ¿Cuáles son estas personas? Mi vecino, mi compañero de clase, mi compañero de trabajo, mi empleado, el miembro de cualquier grupo social en el cual usted está, un miembro de mi familia, un amigo, un empleador, un empleado o un miembro de la iglesia. Oigan esto, hermano, está listo. Bendecir a aquellos que os persiguen. Significa hacerle bien al perseguidor, sea quien sea. Hacerle bien a él. No maldiciendo, no hablando ásperamente, no pagando mal por mal ni maldición por maldición. No tratarle de dañarle a él, aquel que le ha maldecido, le ha perseguido verbalmente. No, hermano, no podemos hacerlo porque es un mandamiento aquí divino. Hay un elogio de parte de Dios para con ese que a usted le ha perseguido, poniéndose en vergüenza con ascuas de fuego. ¿Qué me dice mi amado hermano Pedro? En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Primera de Pedro 3, 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para dar bendición. Jesús, mis amados hermanos, ¿qué dice? ¿Qué dice Jesús en Mateo 5:44? Y con esto concluyo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por aquellos que os ultrajan y os persiguen. Si hay un compañero de trabajo, si hay un vecino, si hay un amigo, si hay un miembro de familia que a usted le ha hecho un mal, siendo usted un cristiano, hágalo bien. ¿Es difícil? Sí, es difícil, por no decir imposible. Pero somos cristianos, hermano. Somos santos. Somos transformados. Somos cambiados. Cuando a usted le haga un mal y usted hace un bien, el otro se va a avergonzar y va a decir de usted, oye, yo le hice tanto daño a fulano y mira cómo me ha pagado. Que el Señor le guarde, el Señor le bendiga. El cristiano, Dios y nuestro comportamiento con los mundanos. Es lo que estaremos mirando la semana que viene. El Señor nos guarde, el Señor nos bendiga. Vamos a cantar una invitación con el hermano que tiene. Pongámonos de pie, hoy es el día de salvación.
el mañana no va a llegar, amigo que me escucha. Y hermano, nuestra relación en primer lugar es con Dios, con usted, con sus hermanos y con el mundo. El Señor nos bendiga, el Señor nos guarde.